Pues chicos, buenas tardes a todos. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, señor? Bien, excelente, gracias a Bien, Dios. gracias a usted. Bien, Bien, señor, ¿y usted? bien. Bueno, listo. Ya ustedes saben que estamos grabando la clase, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que puedan ver la presentación, la diapositiva. Sí, ya, ahora sí. Listo, chicos, ya tienen la ventana. Ya tienen mi pantalla. Yo sí, señor, yo sí la veo. Ok, bien. Entonces vamos a darle inicio a este espacio. Bueno, nosotros hemos estado abordando, bueno, ustedes saben que este proyecto que estamos trabajando es el teatro radiofónico o el radioteatro como estrategia situada para el aprendizaje de la historia local. Entonces, hemos estado leyendo en este segundo ciclo un texto de Joaquín Viloria de la Hoz, denominado Empresarios del Caribe Colombiano, Historia Económica y Empresarial del Magdalena Grande y del Bajo Magdalena de 1870 a 1930 y es del Banco de la República. Pues ya nosotros hicimos un estudio del contexto geográfico, pudimos ver en el mapa cuáles fueron las regiones, ¿cierto?, de la zona bananera. Entonces, bueno, ya nosotros hablamos de las dificultades que enfrentaron los primeros agricultores del banano y también hablamos de pronto de los avances que se pudieron alcanzar. También cómo se logró, cómo se conformó, se consolidó la United Fruit Company y pues a partir de todo este estudio han surgido una serie de preguntas. Entonces, pues eso lo tenemos pendiente ya con el grupo de teatro para irle dando respuesta a ello. Ahora, cuando nosotros nos vamos al texto de Joaquín Viloria, nosotros encontramos que él habla de la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Entonces, les hago la pregunta a ustedes, ¿qué saben ustedes de la guerra de los 1000 días? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han abordado de pronto en las clases? ¿Qué recuerdan sobre la guerra de los 1000 días? Díganme cualquier cosa. ¿Qué se imaginan? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué piensan sobre la guerra de los 1000 días? Señor, la guerra de los 1000 días tiene que ver con dos partidos políticos. De hecho, esos partidos creo que son conservador y liberal, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. ¿Quién más puede decir algo? Ya se me cayó la llamada, pero ya estoy aquí nuevamente, entonces vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando sobre la guerra de los 1000 días. Volver a compartir pantalla aquí. Señor, te había hecho una pregunta, ¿cierto? Exacto, yo les estaba preguntando sobre la guerra de los 1000 días, pues tú me estabas diciendo que fue como una guerra entre partidos, ¿cierto? Sí, Y me estabas diciendo que esa entre, guerra fue entre entre los partido partidos. liberal y conservador. Bien, listo. ¿Alguien más tiene algo por decir sobre la guerra de los 1000 días? Resulta que en el texto se aborda la guerra de los 1000 días y se dice cómo este conflicto afectó a la producción bananera, a la zona bananera, pero es importante que antes de hablar de qué, de todo esto, de todas estas consecuencias o todas las repercusiones que tuvo la guerra de los 1000 días,
es importante que comprendamos qué fue la Guerra de los Mil Días, ¿vale? Entonces, por eso les voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles un poco más. Pues la Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil que se enfrentó en el país durante los años 1899 a 1902. Se le llama la Guerra de los Mil Días, pero realmente duró 1130 días, es decir, más de los 1000 días. Esta guerra fue un enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, pero es un poquito más complejo de lo que se cree. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles fueron esas causas que llevaron a que ocurriera la guerra. ¿Okay? En primer lugar, tenemos que había en el país una marcada división política y no es muy alejado de lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿cierto? Entonces, en ese momento histórico, podemos decir entre 1899, 1898, desde antes, ya existía una división entre los partidos conservador y partido liberal. Ya, entonces, los liberales y los conservadores. Pero a su vez, estos mismos partidos estaban subdivididos entre ellos. Los conservadores estaban divididos en históricos y nacionalistas y los liberales estaban divididos en independientes y radicales. Ahora, había una parte de los liberales que tenía ideas afines con los conservadores y estos eran del lado de los conservadores estaban los nacionalistas y de parte de los liberales estaban los independientes. Ellos tenían ideas muy afines y luego dieron origen a lo que se le conoció como el Partido Nacional. Es decir, ellos se unieron y conformaron un nuevo partido político. Entonces, vamos a comprender más adelante un poquito más sobre esta división que había al interior de cada uno de estos partidos, pero hablemos un poco sobre estas causas de la Guerra de los 1000 días. ¿Qué pasaba? Que el presidente en 1986 había sido Rafael Núñez, muy conocido en nuestro país, muy renombrado. Él había sido el presidente y él era un liberal. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia, pues en su segundo mandato, él tomó una posición más que todo conservadora, ¿ya? Y impuso lo que fue la regeneración. Ahora, cuando nosotros hablamos de Rafael Núñez, nosotros podemos decir que Colombia, antes de la Guerra de los 1000 días, ya venía en conflictos bélicos. O sea, ya venían los enfrentamientos entre liberales y conservadores y se puede decir que en Colombia había un caos político. Luego de la guerra de independencia en Colombia había un caos y siempre había muchas enemistades, muchos enfrentamientos, muchas guerras entre los partidos. Pero la Guerra de los 1000 días fue la guerra más sangrienta que ha vivido el país, ya la más devastadora de todas las guerras que ha vivido el país. Entonces, por eso es un hecho muy importante para la historia del país. Y sus consecuencias o en cierta manera lo que ocurrió con esta guerra afectó a la sociedad cienaguera en ese momento. Vale, entonces, esta política que impuso este presidente Rafael Núñez, conocida como la regeneración, llevó también a la creación de una nueva constitución política. Porque antes de él venían gobernando los liberales y los liberales pues eran más idearios de la separación entre el Estado y la Iglesia, de las libertades, la libertad de expresión, la libertad económica, mientras que los conservadores pensaban todo lo opuesto. Entonces, en cierta manera, ellos decían, los conservadores, que ese caos que se vivía el país era precisamente por todas esas libertades que permitían los liberales. Entonces, Rafael Núñez decía que era regeneración o caos. Es por eso que en su gobierno él apunta a la regeneración. Pero esa regeneración era una forma de gobierno autocrática, o sea, en muchas ocasiones se le llamó como una especie de monarquía. Es decir, había una serie de imposiciones o una forma de dictadura en la que no se permitía la libertad de expresión o la libertad de prensa, o sea, la prensa que hiciera algo en contra de lo que el gobierno de turno en ese momento
dijera, entonces ellos eran perseguidos, eran encarcelados y además de eso, la iglesia se le asignó bastante poder, sobre todo el poder en la parte de la educación y en la parte no solamente de la educación en las escuelas, sino también en las universidades. Y otra cosa muy importante también era que según esta regeneración o esta constitución política, los alcaldes, los gobernadores, todos los entes ya sean del poder ejecutivo o judicial, tenían que ser elegidos por el presidente. Por lo cual, eso no facilitaba la democracia. Y de allí que el Partido Liberal, específicamente los radicales, se sentían excluidos. Ellos se sentían excluidos y sentían perseguidos políticamente, pues ellos eran oposición del Partido Conservador y al ser el que los elegía el conservador, no podía, pues ellos no podían tener la participación que querían. Hasta allí ustedes lo tienen claro, lo que les acabo de decir. Sí. Sí, señor. Okay. Entonces, ¿qué pasaba? Que el liberalismo radical, que ya ahorita les voy a explicar un poquito cuáles eran las diferencias entre los diferentes tipos de conservadores y liberales, el liberalismo radical se comenzó a consolidar como guerrerista, es decir, ellos comenzaron a pensar que la única forma de lograr poder tener participación era por la fuerza, era por las armas. Y bueno, una vez terminado el mandato de Rafael Núñez, fue nombrado como presidente, o sea, fue elegido Manuel Antonio San Clemente, pero él también era conservador y venía con los mismos ideales de Rafael Núñez. Esto ya como que generó el desespero y todo el mundo en contra de la regeneración. ¿Ok? Bueno, todo el mundo, no, los liberales radicales, algunas ramas de los liberales. Además de esto, dentro de la regeneración también iban como los impuestos, los impuestos para la exportación. ¿Saben qué es la exportación, cierto? Cuando la mercancía o los productos se llevan a otros países. Entonces, el hecho de que los impuestos sean muy altos hace difícil que esto se haga. Entonces, vemos que una de las causas también de la guerra fue la caída de los precios internacionales del café. Existía en este momento histórico una crisis también en el mundo. Los precios del café a nivel internacional bajaron, ¿cierto? Y a pesar de esto, con estas políticas de los conservadores, se le estaban subiendo los impuestos a las exportaciones de café. Esto también causó descontento. Y todo este tipo de hechos iban a llevar más adelante a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Pues aquí les tengo una parte y fue que el presidente José San Clemente, Manuel Antonio San Clemente, hubo un golpe de estado, lo quitaron a él de la presidencia y luego aparece Manuel Marroquín, pero eso fue en 1900 y fue de pronto con la intención de lograr de pronto la paz y no continuar con esta guerra que fue realmente devastadora. Entonces vamos a explicarles un poquito cómo era que estaban divididos esos partidos conservadores y liberales, ¿vale? O los conservadores estaban divididos en nacionalistas y tradicionales. ¿Qué querían los nacionalistas? Los nacionalistas apoyaban la regeneración, es decir, el movimiento político o el proyecto político impulsado por Rafael Núñez. Y dentro de esa regeneración, que apoyaban el impuesto a las exportaciones, específicamente al café, que era el más perjudicado. También excluían a los liberales por completo, ya, y eran defensores de la relación entre la iglesia y el Estado. Y aparte de eso, ellos se van a unir, como ya yo les había explicado, los nacionalistas se unen, los conservadores nacionalistas se van a unir al Partido Libertador, pero de la fase de los pacifistas o de los que de pronto no eran tan extremistas, no eran belicosos, ¿vale? Entonces, esos eran los nacionalistas. Y cuando ellos se unen a los liberales, a la otra rama de los liberales, forman un partido que se llama el nacionalista. Pero por otro lado, dentro del partido conservador estaban también los tradicionales. ¿Ya? Esos tradicionales eran un sector reformista del conservatismo, es decir, ellos no estaban de acuerdo con los nacionalistas, ellos sí querían que hubiese un cambio al interior del partido, ellos sí estaban de acuerdo en que debía haber un acercamiento con los liberales,
O sea, no debía haber una separación con los liberales, ni esas luchas, ni esos enfrentamientos. También apoyaban la descentralización administrativa, opuesto a lo que querían los conservadores, que era, por ejemplo, que el presidente eligiera a todos los gobernadores, a los alcaldes, a todas las demás personas. O sea, un poquito coartaban la democracia. Ellos también estaban de acuerdo con el incremento de obras públicas, es decir, el desarrollo del país con la construcción de vías, de obras, de edificaciones, y estaban en contra de la corrupción administrativa. También estaban de acuerdo con la oportunidad de acceder a cargos públicos y, por supuesto, con todo lo que digo acá, estaban en contra de la regeneración. Es decir, los conservadores estaban definidamente divididos entre nacionalistas y tradicionalistas. Hasta ahí quedó clara la diferencia entre los conservadores. Hola. Sí, señor. Sí. Ok, me dicen si es que estoy yendo muy Sí, señor. rápido, me dicen si es que estoy hablando muy rápido, o tienen alguna Un duda. poquito. Sí, bueno, listo, bueno saberlo. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que dije? No, nada, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar de los liberales. Los liberales eran la oposición, o sea, en ese momento quienes habían ganado las elecciones eran los conservadores, eran los que estaban dirigiendo el país. Cierto, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, los liberales también estaban divididos en independientes y radicales. O esos independientes también eran llamados pacifistas y los radicales eran llamados belicosos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Que los liberales independientes fueron los que se unieron con los conservadores, con los conservadores y nacionalistas, que más adelante van a formar el Partido Nacionalista. ¿Quiénes fueron los líderes de esos liberales independientes? Está Aquileo Parra, está Salvador Camacho Roldán y está Sergio Camargo. Ellos no estaban de acuerdo con la vía armada, o sea, ellos eran, bueno, como les dije, pacifistas. Y pensaban que la división de los conservadores, o sea, el hecho de que los conservadores estuvieran divididos en nacionalistas y tradicionales, favorecía a les favorecía ya, porque permitía entonces que hubiese una negociación entre los liberales. Bien. Ahora tenemos aquí, dentro de los liberales también tenemos a los radicales. Esos radicales fueron los que realmente llevaron a que se produjera la guerra, ¿cierto? La guerra de los 1000 días. Sus líderes fueron Rafael Uribe Uribe, un personaje del cual tenemos que hablar mucho porque tuvo mucho que ver en lo que ocurrió en nuestra región. Está Foción Soto, Gabriel Vargas Santos y Benjamín Herrera. Ellos fueron los líderes de los radicales. Ellos creían que el Partido Nacional les negaba la participación en el gobierno. Y es cierto, realmente hubo una negación de la participación de los liberales. Creían que solo mediante las armas se podía cambiar esta situación. ¿Vale? Y para hacerlo, también buscaron apoyo en otros países. ¿En qué países? Pues en Venezuela, en Ecuador y en Nicaragua. Estos países le brindaron apoyo militar y económico para que se pudieran enfrentar a los conservadores. Entonces, todas estas cosas que estaban ocurriendo llevaron a la guerra de los 1000 días. En esa guerra se enfrentaron y pues obviamente el Partido Liberal llega débil porque no es el partido que estaba gobernando, ¿cierto? Entonces, las personas fueron obligadas a entrar en una guerra en cualquiera de los bandos. Por parte del gobierno, pues mucha gente fue reclutada y obligada a participar en la guerra y obviamente se politizó las Fuerzas Armadas, que eso realmente no debe pasar en un país. O sea, la Fuerza Armada debe pensar en el país como tal, en el bienestar de todo el país y no en el bienestar de un partido político. Es por eso que los militares no pueden votar, no deben elegir, porque ellos no deben tener una posición política, sino que a ellos les debe solamente interesar el bien de todo el país.
Entonces muchas personas fueron obligadas a ser parte de las fuerzas conservadoras, ¿cierto? Y el país, pues el gobierno sí tenía un ejército, ¿verdad? Y el Partido Liberal, pues se conformó también grupos armados que enfrentaron al ejército en ese momento. Entonces, ambos frentes no eran muy fuertes porque realmente no tenían experiencia en guerra. ¿Ya? O sea, esta fue la guerra más fuerte que hasta el momento había enfrentado el país, entonces ellos no eran expertos en eso. Sin embargo, el Partido Liberal estaba mucho más debilitado porque no tenía suficientes armas, suficiente apoyo, y fue algo muy difícil. Entonces, por acá no sé si es que de pronto alguien está intentando entrar, vamos a ver. No. Bueno, ustedes están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de cuáles fueron esas características que se evidenciaron en el desarrollo de la guerra. Entonces nosotros podemos ver que por un lado tenemos... Vamos a seguir. Bueno, chicos, entonces aquí podemos ver cómo se desarrolló esa guerra de los 1000 días. Ocurrieron dos fases en las cuales se desarrolló la guerra. Una de ellas fue la guerra de caballeros y la otra fue la guerra de guerrillas. Vale. Cuando nosotros hablamos de la guerra de caballeros, hablamos del conflicto que se dio entre los dirigentes más que todo. La guerra de los 1000 días comenzó en Santander. Acuérdense que la guerra la comienzan los liberales porque estaban en contra de toda esta regeneración y de todo lo que estaba haciendo el Partido Conservador. Entonces, digamos que el bastión, la cuna del movimiento o del Partido Liberal es Santander, ¿vale? Y ahí en Santander comenzó el conflicto. Porque, entre otras cosas, en Santander también habían zonas cafeteras. Y estas zonas cafeteras también estaban siendo afectadas por la crisis económica. ¿Se acuerdan que les dije que habían bajado los precios del café y habían subido el impuesto de las exportaciones? Entonces, Santander fue uno de los departamentos más afectados con esta crisis. Y si a eso le sumamos que es, digamos, como la cuna del partido político liberal, pues entonces están todas las condiciones para que sea allí donde se origine esta guerra de los 1000 días. Ya. Aunque esta guerra nace allí, esta guerra se esparce por todo el país. Desde que comienza la guerra se desplaza por todo el país y digamos que esta fase se desarrolló hasta 1900. ¿Qué características presentó los enfrentamientos? Se enfrentaban los dos ejércitos regulares. El liberal, que estaba conformado por los sectores de la clase baja del partido político. Y el conservador, que estaba compuesto por más de 9000 soldados. Ellos estaban bien equipados, apoyados por personas reclutadas que fueron forzados a pelear en el ejército. Y pues durante esta época, durante este periodo o esta fase, los liberales ganaron, se puede decir que tuvieron un mayor triunfo que en la siguiente fase. Se pueden mencionar las batallas de Peralonso, que fue en diciembre de 1899, pero el Partido Liberal, de todas maneras, fue derrotado en la batalla de Palo Negro, ocurrida en mayo de 1900. Hasta ahí vamos claros con la Guerra de Caballeros. Sí, señor. Ok. Luego vamos a encontrar la segunda fase de la Guerra de los 1000 días y fue la Guerra de Guerrillas. Esta fase se caracterizó porque las confrontaciones entre los ejércitos regulares disminuyeron, pero ahora se van a conformar grupos guerrilleros.
esos grupos guerrilleros liberales atacaban a los conservadores. Entonces, inicialmente, los liberales tuvieron el apoyo de líderes latinoamericanos, como ya yo les había mencionado al principio, ¿cierto? Como Venezuela, como Nicaragua, Ecuador. Cipriano Castro en Venezuela, Eloy Alfaro en Ecuador, apoyaron a los liberales en sus luchas contra los conservadores y facilitaron la movilización de las tropas por sus países. Pero ¿qué pasó? Que como los liberales eran derrotados constantemente, y pues en estas naciones también tenían problemas internos, tuvieron que ir quitando el apoyo poco a poco a los liberales. Entonces, las tropas estaban diezmadas, es decir, ya no tenían el suficiente número de personas que estaban luchando con ellos, ya había muchos menos. Entonces, por eso se comienzan a conformar grupos guerrilleros. Esos grupos guerrilleros se desarrollan más que todo en Cundinamarca, en Tolima, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, en Cauca y en Quindío. Y ellos realizaban actos de pillaje, de sabotaje, ya hacían desastres, hacían, digamos, vandalismo, como se le conoce ahora. Entonces, esta guerra de guerrillas ya se salió de las manos de los líderes liberales, que ya no pudieron tener el control de esto, y esto comenzó a preocupar a la élite colombiana, es decir, a los comerciantes, a las personas que estaban llevando la economía del país, y fue así como a mediados de 1902 se iniciaron las conversaciones para finalizar con esta guerra. Y se firmaron para ello 2 tratados de paz. Los tratados de paz, cuando hay una guerra, al final pues siempre se firman tratados. Cuando hablamos de tratados, nos estamos refiriendo a esos acuerdos entre los 2 bandos para poder tener una conciliación y acabar con el conflicto. Entonces, los 2 tratados, tenemos por un lado el Tratado de Neerlandia, que ocurrió el 24 de octubre de 1902. Neerlandia, para que recuerden, como vimos en clases anteriores, era una finca ubicada en la zona bananera, ¿cierto? Hablábamos que no específicamente, pero sí era de importancia en la producción de banano, y allí se firmó el Tratado de Neerlandia. Y por otro lado también, para acabar con esta guerra, se firma el Tratado de Wisconsin el 21 de noviembre del 2002. Ese tratado de paz de Wisconsin, bueno, se llama así porque fue firmado en un buque estadounidense llamado así. Entonces, miremos ahora cuáles fueron de pronto las consecuencias de esta guerra. Tenemos que hay una cifra de más de 100.000 muertos. También está la rendición del Partido Liberal. Para terminar con la guerra, bueno, se firmó el Tratado de Paz de Neerlandia, en el que se le hicieron ofertas a todos las personas que enfrentaron, a las personas que estaban de pronto en esa lucha, ya en ese proceso, se les dijo que si rendían sus armas, se les iba a perdonar, y se les hicieron una serie de promesas que ya más adelante veremos si se les cumplieron o no se les cumplieron. Esos fueron los tratados de paz de Neerlandia y de Wisconsin. Aparte de eso, la deuda, quedó una gran deuda por todos los gastos militares en los que incurrió el gobierno para poder enfrentar la guerra. Y el país quedó empobrecido, las industrias y las vías de comunicación quedaron destruidas, y la deuda externa y la deuda interna eran bastante altas. Entonces, esta fue la guerra de los 1000 días, y fue una guerra grandísima en las magnitudes de las guerras que habían existido en nuestro país. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Y pues quiero que me cuenten ustedes qué opinan de eso que acabamos de estudiar. ¿Sí sabían todo eso sobre la guerra de los 1000 días? Sueño. No lo sabían.
¿Quién tiene algo por aportar, por decir? Nada, señor, primera vez que escucho sobre eso. Así es. Bueno, listo. Entonces ya lo conocieron. ¿Qué pasa? Que ese hecho histórico va a repercutir directamente en lo que ocurrió también en la zona bananera. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta allí. Mañana vamos a continuar. Quería como que ustedes conocieran bien qué había sido la Guerra de los 1000 días para poder entender un poco lo que nos dice Joaquín Viloria en su texto sobre esta guerra. Entonces, pues, la clase de hoy tenía el objetivo de explicar ese tema. Bueno, pues, entonces, no siendo más, pues damos por terminada la clase de hoy. Mañana continuamos a la misma hora por el mismo canal. Señor, usted no había dicho Ah, que era mañana una a guerra las... sangrienta. Sí, fue una guerra sangrienta, imagínate. Hubo muchos muertos. Eso fue tremendo. Sí, bastante. Y ¿sabes qué es lo peor? Que de pronto mucha gente ni siquiera conocía lo que estaba defendiendo, ¿cierto? Porque fueron reclutados y obligados a ser parte de un partido y enfrentar. Algunos niños también fueron reclutados y todo. Chicos, entonces, no siendo más, chicos, damos por terminada la clase de hoy. Espero hayan aprendido mucho. ¿qué? ¿Cómo? Señor, ¿qué afectó? La, la, ¿qué te escuchas, Esteban? Bueno, chicos, entonces mañana yo creo que ya con esta explicación de hoy tienen como los fundamentos para comprender el texto que estamos leyendo. Entonces les invito a que se lean la última parte que no hemos leído, que mañana vamos a estar trabajando sobre eso. ¿Cierto? Entonces prendan las cámaras, vamos a tomarnos una fotito. Juan San. ¿Cómo está? Mejor dicho. Bueno, chicos, ¿sí les gustó la clase de hoy? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra que les haya gustado. Realmente estuvo complicado el internet. Mira que a mí me sacó varias veces, me sacó 2 veces. Sin embargo, bueno, lo importante es eso, que comprendan y los espero mañana. Mañana es a las 10 de la mañana la clase. Entonces, chao. Chao, señor. Chao, señor. Mucho. Chao, señor. Chao. Chao. Chao, señor. No, señor. Chao.